Hola, soy Elmer García, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD Ibagué. Hoy quiero compartir con ustedes las corrientes o escuelas sociológicas latinoamericanas. Como contenido de esta presentación tenemos la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL, la teoría de la dependencia, teoría de la liberación, teoría del desarrollo y subdesarrollo, teoría de la revolución, teoría de la decolonialidad del poder, teoría de la subalternidad y teoría de los estudios culturales. Con respecto a la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL, tenemos entonces que en los años 40 del siglo XX, en América Latina nació este pensamiento que cuestionaba la teoría neoclásica en su interpretación del comercio y el desarrollo económico. También que pues vemos que esta nueva corriente del pensamiento recibe el nombre de estructuralismo latinoamericano o escuela estructuralista del desarrollo. De esta forma se hicieron contribuciones originales del estructuralismo y en particular la descripción de la economía mundial dividida en el centro y periferia, el argumento del deterioro de los términos de intercambio y su énfasis en la necesidad de promover la industrialización en América Latina. La teoría de la dependencia y la teoría de la liberación. La teoría de la dependencia representa la crisis del paradigma desarrollista. Vemos entonces que la teoría de la dependencia aparece marcadamente en los primeros trabajos de los teólogos de la liberación, pero comienza a vislumbrarse con cierta anterioridad en el documento de Medellín de 1968 y le permite a la teología desprenderse de la tutela de la filosofía. Dicha categoría pues utiliza sus estatus científicos y explicativos de la situación de América Latina y surge como oposición a la teoría desarrollista. También en ese sentido pues tenemos la teoría de la liberación que eh, para alcanzar el desarrollo integral pues la encíclica postula primero medidas de índole económico y luego de tipo moral. eh, Entre las primeras figuras la redistribución equitativa de la propiedad y la justificación de la expropiación en caso de excesiva concentración o en el fomento de la industrialización, pero condenando el capitalismo liberal por sus excesos como sistema nefasto. Entonces, en ese orden de ideas tenemos la presentación de esta teoría y pasamos a la siguiente. Teoría del desarrollo y el subdesarrollo. Esta es una teoría que nos afirma que el subdesarrollo es la etapa inicial por la que pasan los países para lograr el desarrollo económico y el crecimiento económico los lleva a largo plazo a alcanzarlo. También vemos que es una teoría que hace énfasis en lo económico, en lo financiero, en lo social y en lo ambiental y que tiene algunos conceptos que están directamente ligados, como es el concepto de crecimiento económico, el concepto de subdesarrollo, igualmente el concepto de región, así como el concepto de desarrollo económico regional o local, el concepto de desarrollo desigual, que hace énfasis pues en el desarrollo regional desigual y se refiere a la falta de equidad e igualdad de oportunidades en el nivel de vida de los habitantes de una región, incluyendo los aspectos económicos y sociales. Con relación a la teoría de la revolución, en este caso presentamos dos líneas, que es la presentada por Trotsky y la otra que es la posición leninista bolchevique. En relación con la posición leninista, por su parte, pues los bolcheviques, los socialistas revolucionarios, pretendían que a pesar del carácter democrático burgués de la revolución inminente,
era primeramente el proletariado quien más interesado estaba en su victoria total, porque la victoria de esta revolución le permitiría organizarse y desarrollarse políticamente y adquirir experiencia en la dirección política de las masas trabajadoras y con ello pasar el estadio de la revolución burguesa al de la revolución socialista. En ese sentido, el proletariado era el más interesado en la victoria total de la revolución, pero el proletariado solo pues no podía efectuar con éxito esa tarea consistente en dirigir la revolución democrático burguesa. Es así como buscó la asistencia de un aliado de confianza, y este aliado digno de confianza, según los bolcheviques, no podía ser otro que el campesinado. Los campesinos pues también estaban en ese caso interesados en el éxito de la revolución, ya que mm, solo un acontecimiento así podía conducirlos a pues ajustar las cuentas con la clase de los terratenientes y volver a tomar posición sobre sus tierras. Teoría de la decolonialidad del poder. Para Aníbal Quijano, como en general para los otros autores de la teoría decolonial, el colonialismo es otra cara de la modernidad, o mejor dicho, la colonialidad y la modernidad son dos caras del mismo proceso, por lo que no puede estudiarse la modernidad sin tener en cuenta la dimensión colonial, pero al introducirla al paisaje cambia completamente, pues lo que bajo el pensamiento eurocéntrico aparece como humanismo y eliminación de la supeditación feudal, a la luz del pensamiento colonial, aparece como trazado de la frontera racial entre los iguales y los desiguales, entre los dominantes y los dominados. Teoría de la subalternidad. La evolución reciente de las relaciones entre dominación y subalternidad nos permite reflexionar acerca del sentido del proceso histórico en contextos tecnoeconómicos diversos, y asimismo mm, se plantean las consecuencias epistemológicas que para las ciencias sociales supone la conceptualización de lo subalterno. El enfoque de la subalternidad nace en Inglaterra, específicamente en las reuniones que jóvenes historiadores indios mantenían en la Universidad de Sussex durante la década de 1970. Se trataba de investigadores impulsados por la crítica poscolonial, motivados para cuestionar y desmitificar el carácter liberador del proceso liderado por el Partido del Congreso en la India tras la independencia de 1947. Por otro lado, si atendemos a la historia interna de el subalternismo latinoamericano, es fácil percibir cómo su emergencia estaría relacionada con la crisis del socialismo real, con la derrota del Frente Sandinista en Nicaragua y con los eventos que marcaron la caída del comunismo en Occidente. Teoría de los estudios culturales. Las teorías de los estudios culturales tienen sus fuentes en el constructivismo social, aplicando y desarrollando una estrecha conexión que parte del supuesto de que la sociedad es una actividad transformadora de los sujetos en el mundo social. Igualmente examina sus materias en términos de prácticas culturales y sus relaciones con el poder, teniendo el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizar el contexto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. En ese sentido, podemos decir que los estudios culturales se han estandarizado como una alternativa a las disciplinas académicas de la sociología, la antropología, las ciencias de la comunicación y la crítica literaria en el marco general de la condición posmoderna. Agregaríamos también que el ámbito preferencial de los estudios es la cultura popular. Con relación a los principales autores y representantes, así como sus postulados teóricos, vamos a resaltar el nombre de Aníbal Quijano y
en sus teorías, que con sus aportes ha contribuido en las interpretaciones teórico-políticas sobre la historia, los rasgos contemporáneos y las futuras tendencias de este subcontinente. Pues dándole ese reconocimiento también pues a los intensos debates sobre la teoría de la dependencia, así como los temas de identidad, la modernidad, Estado y democracia. Y en los años 90 hasta nuestros días, pues sus reflexiones sobre el eurocentrismo, la colonialidad, la nación, globalización, que le han otorgado un puesto importante en los estudios sociológicos en el presente, ya que con el destacamiento de estas experiencias culturales latinoamericanas nos ayuda a comprender de una mejor forma nuestra propia historia. También para explicar un poco pues, el proceso de desarrollo de la teoría social latinoamericana, podemos decir que su diseño responde a pautas donde se relaciona de manera causal hechos históricos, propuestas teóricas y categorías sociales, y que sus principios se hallan inmersos en la razón cultural de Occidente, que forma parte de su devenir y responden a su racionalidad. También hay que resaltar que somos una singularidad más allá de la colonialidad del saber y del poder, con lo cual pensamos que solo los pueblos indios han sido conquistados, sometidos, explotados y dominados, y que nosotros los blancos y mestizos pues participamos del mundo de los conquistadores, y en este orden de ideas las propuestas de interpretación social de la realidad latinoamericana resultan fundamentales para comprender y explicar, así como generar proyectos y procesos de cambio social en las estructuras de poder. Es así como también es importante resaltar el papel de las ciencias sociales y cuál es el espacio que deben ocupar en la lucha teórica por apropiarse de la realidad y direccionar el espacio en lo político por medio de su lenguaje, de sus conceptos y categorías, que son una manera de construir el futuro y diseñar el cambio social. Entendiendo, entendido en este sentido, pues para de esta forma darle un relato histórico y legitimar o pensar cuál ha sido y cuál debe ser la dirección que deben tomar los debates políticos y la agenda de las ciencias sociales con relación a lo que pensamos en la lógica dominante y cuál es el concepto que prima en América Latina, teniendo en cuenta que es un receptáculo de las principales corrientes de las ciencias sociales en los años 40 del presente del siglo XX, donde se conoce que fue su mayor fertilidad o su mayor pues ascenso intelectual, eh, y que ya el lustro de los años 70 entrando en crisis con el advenimiento de las tiranías que siguen imperando hasta nuestros días, sin olvidar que todo se estudia bajo la cubierta de las megatendencias y que la realidad se encasilla en los postulados del neoliberalismo, del socialismo del siglo XXI, la globalización, el pensamiento único, el fin de la historia, el choque también de las civilizaciones, la gobernanza o cualquier otro paradigma y principio de fe emergente. En este orden de ideas podemos también establecer las nuevas doctrinas, los pensamientos, las propuestas, así como nuestras nuevas realidades, teniendo en cuenta la coyuntura, o por qué no decirlo, las improvisaciones ideológicas y más aún las propuestas políticas. Damos
cierre a esta presentación con las referencias de las consultas que se hicieron para el desarrollo del ejercicio. Espero que cumpla con lo solicitado y que sea del mejor agrado para los que tengan la oportunidad de ver y de compartir también pues esta bonita experiencia de la historia y el conocimiento sobre nuestros territorios, sobre nuestra América Latina, sobre Colombia y principalmente sobre nuestro entorno. Muchas gracias y espero les haya gustado.